Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Efraín Carrión Ortiz, que bien, pues él tiene ya especialidad en el área de inteligencia artificial. De igual manera ha servido como Project Manager y está especializado en la parte de tecnologías de información e innovación tecnológica en varias empresas de México. De igual manera está mi compañero Pool de la OIEC. Y bueno, pues antes que nada, Efraín, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y queremos saber desde qué edad pues iniciaste con esto de la informática o por qué te atrajo este mundo de las computadoras. Bueno, antes que nada, bien, gracias. Un poquito inflado, comí desayuné hace un rato, entonces todavía tengo aquí la comida. Eh, a ver, yo me metí desde los, ¿qué será? Desde los 20 años en la parte de las TICs y la empresa transgenia que dirijo la inicié a los 26, 27. No recuerdo exactamente, ya estoy grande, ya voy para los 34, entonces ya me empieza a fallar la memoria, ¿no? Pero pues más o menos sí llevamos un recorrido. Perdón. Ok. No. Bueno, ¿y cómo fue que? Pero comentándonos un poquito más, hay que quitar los nervios, dándonos un poquito más de detalle, por ejemplo, ¿cuándo fue que te diste cuenta vos? ¿O en qué momento? No tanto viajar tanto en el tiempo, pero a veces recordar es una manera de vivir por segunda vez, dicen, ¿no? Yo te invito a que viajemos, llevarnos a ese lugar, a ese momento en el que te dieron un ejemplo sencillito. Yo tengo un recuerdo muy vago cuando era cachorrito, como decimos acá en mi país. Yo recuerdo que una vez vino un técnico a arreglar una computadora que teníamos. En ese entonces creo que era una 286, pero era lo máximo. No, y en esa época llegó este técnico y agarró, y no sé qué fue lo que hizo, pues yo estaba jugando FIFA. No sé qué fue lo que hizo el personaje, y la cosa es que salió y ya estaba todo ok. Y yo le pregunté, ya está. No tardó ni 10 minutos. En esa época cobró creo que unos veintitantos dólares. Y yo dije, wow. Primer cosa, me llamó la atención que él vino y con la rapidez que solucionó. Segundo, se tradujo pues en billetes, ¿no? Entonces dije, ah, caramba, Claro. algo bueno a veces y no todo el mundo sabe hacerlo. Y ahí tal vez no empezó el tema de, siempre recuerdo ese momento, ¿no? Entonces vos de repente, seguramente tenés a un momento que podemos ir a esa base de datos y podés compartirnos acá, querido. Bueno, a ver, creo que más que un momento es un paradigma que estamos viviendo todos en el mundo, que es la llegada de las nuevas tecnologías, ¿no? Este interesante concepto de la industria 4.0 que viene acompañado de cosas como la inteligencia artificial, como el blockchain, por ahí trae temas como la computación cuántica. Entonces, todo eso forma parte del progreso material, del progreso científico, y de alguna manera todos nos vemos y de alguna manera impactados de forma benéfica o negativa por la llegada de esas tecnologías, y en consecuencia, pues salen personas como yo, ¿no? Que nos involucramos en el desarrollo de estas tecnologías. A ver, una de las cosas por las que yo destaco, por las que tengo un poco de eco en la comunidad, es porque yo, con mi equipo y en lo personal, hacemos programación de esta plataforma que se llama OpenAI de GPT-4. Ajá. Esa es una de las cosas que hacemos. Hace algunos ayeres trabajábamos con blockchain, con el, ¿cómo se llama? Inter-American Bank of Development. ¿Cómo se traduce eso en inglés? El Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajábamos con su red de blockchain para poder hacer desarrollos en blockchain. Y bueno, y también en particular una de las grandes autoridades de la computación cuántica, el doctor Venegas, es mi querido mentor, pues con él también hemos hecho algunas cositas, ¿no? En desarrollos de computación cuántica, puramente teóricos más que nada. Por otro lado, todo esto también está involucrado con la parte oscura de la tecnología, ¿no? Yo de vocación, de carrera, estudié la licenciatura en tecnología, que si tú me preguntaras qué es un tecnólogo, sí le podría decir quién sabe, pero una de las maneras en las que hemos encontrado la definición del concepto es ejerciéndola, ¿no? Entonces, yo como tecnólogo me encargo de estudiar los diferentes ámbitos de la tecnología y cómo esto puede ser aprovechado, ¿no? Hay una palabra, una frase que me gustó mucho, que en alguna ocasión dije en algún congreso, que el mejor tecnólogo no era el que te dominaba una tecnología en particular, sino que era aquel que te podía utilizar una herramienta determinada para solucionar de la manera más efectiva un problema en particular. Ajá. Entonces, eso conlleva también, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha interesado, en las que me he involucrado bastante, es en la tecnoética, en saber cómo, desde la perspectiva de la filosofía, esto
pues puede tener consecuencias, ¿no? Y particularmente en el ámbito legal. ¿Cómo es que una inteligencia artificial, su llegada y su impacto puede desplazar trabajos? ¿Cómo puede afectar a la seguridad nacional? Tanto así que en algunas ocasiones me han invitado a la Cámara de Diputados aquí en México a dar algunas conferencias, afortunada o desafortunadamente. Entonces, vaya, un poquito sondeando como que el terreno, ¿no? Algo de lo que he realizado y cómo yo me he involucrado. Entonces, bueno, dicho eso, regresamos, ¿no? Como que la pregunta, ¿por qué es importante o cómo es que estoy yo involucrado? ¿Cómo es que llegamos a esta parte de la tecnología? De alguna manera fue reactiva. A mí me encantaría decir, de hecho sería muy bohemio, decirte que fue propositiva, ¿no? Que creamos una cosa de cero y que esto despuntó y que de alguna manera está impactando en el mundo. No, lamentablemente, pues muchas tecnologías ya vienen de grandes empresas como las de Elon Musk, como las de Facebook, y ellas de alguna manera dan el camino, pero pues los pioneros, los early adopters, son los que vamos viendo qué aplicaciones hay realmente, ¿no? En el futuro, a ver si en la computación cuántica logramos hacer algo que sea la bandera, ¿no? Y el unicornio del país, quizás. Y de Latinoamérica, ¿por qué Bien, no? yo quiero irme por el tema de la industria 4.0. Por aquí ya viendo en tu página y demás, veo que haces muchas cuestiones de innovación tecnológica, pero a veces no se dimensiona como usuario final o como las personas que van por ahí comúnmente en la calle, diciendo así como que, oye, se invertirá mucho en esta automatización y tratar de robotizar todo este tipo de industrias y todos estos como que sectores. ¿Qué nos podrías decir al respecto? En dado caso de que la respuesta sea que sí, sin decirnos obviamente marcas y eso, más o menos cuánto se tiene que invertir para ahora sí que meterle 4.0 a tu empresa o a tu industria o a tu, vamos a llamarle así, fábrica, para que todo esto avance y pues en qué conlleva el que ya se le esté llamando a las industrias que están evolucionando o que ahora ya vamos en la versión 4.0. ¿Cuánto tuvo que pasar o ahora qué incluye esta versión? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, de hecho, esa es una pregunta interesante porque eh, teóricamente la industria 4.0 nació cuando uno de los líderes del Foro Económico Mundial, Schwan Klaus, creo que se llama, el presidente del Foro Económico Mundial, publicó en una revista que se llama Journal Economics, no es cierto, Asuntos Externos de Estados Unidos, muy famosa, un artículo sobre el nuevo paradigma de la industria 4.0, ¿no? Y de ahí, bueno, con todo el ejercicio de marketing ya se empezó a adoptar esto por parte de la web, ¿no? Ya se empezó a propagar. Pero ahí fue cuando nació todo este concepto. Y ahora, la industria 4.0 trae tres grandes promesas. Una es la inteligencia artificial general, que es este ente semiconsciente que puede tomar decisiones. Otra es una cosa que se conoce como la convergencia tecnológica, que es la unión de todas las tecnologías para poder generar ecosistemas de tecnologías. Y la otra es algo que se conoce como la solitaria. La solitaria es un concepto que viene desde los libros de Henry Ford. Él cuando era muy joven, no recuerdo si era en Dallas o en Delaware, él tenía una fábrica que buscaba crear la automatización completa. Hay un libro magnífico, me encanta leer, que se llama Giovanni Papini, el autor es Giovanni Papini y su el libro se llama GOG, G-O-G, en el que hay una plática en la que este personaje principal habla con Henry Ford. Y ahí se dice, ¿no? Que Henry Ford soñaba con que hubiera una fábrica que operara los 365 días del año sin ninguna intervención humana más que dos ingenieros de mantenimiento. Y a esa maravilla tecnológica él la llevaba como la solitaria. Entonces, eso también es parte de la promesa de la industria 4.0, que todas las fábricas puedan alcanzar, de nuevo, ¿no? La promesa. Ahora, en términos de cuánto hay que invertir, hay dos indicadores para poder hacer eso, ¿no? Los macroeconómicos y los microeconómicos. Los macroeconómicos a nivel país, por ejemplo, hay una cosa que se llama el índice de bienestar social o de la humanidad, no recuerdo. Ese índice que es uno de los de la UNICEF, si mal no me falla la memoria, dice que los países tienen que invertir al menos entre el 10 y el 16% para poder garantizar el progreso científico en sus países. Ese es el mínimo que recomiendan, ¿no? A nivel microeconómico, a nivel empresas, la recomendación de las mejores prácticas es que invirtamos al menos el 15% de nuestros presupuestos para poder garantizar que hay un departamento de I+D o de innovación y tecnología y que se avance también
en la búsqueda de nuevas aplicaciones. Entonces, esa es la respuesta teórica. Ya en la vida real, pues naturalmente son muchas las telas de realidad que tenemos a la mano. Correcto, eso que mencionaba de Henry Ford, justamente eso por el año 1900 más o menos. Y si te das cuenta que con ese cambio que él siempre decía que se viene un gran cambio, ¿no? La gente, y bueno, todo el mundo no lo veía, ¿no? Es como está pasando, ¿no? Con el tema de Internet, con el tema y ahora con el tema de inteligencia artificial y demás, que sí se viene un gran cambio, pero ya creo que está por demás decir la burbuja esta que existe de que viene a reemplazar, que viene a hacer esto, que viene a hacer lo otro, porque como venden mucho humo en Internet hoy por hoy, y es desinformación, porque es peligroso, me parece que es muy peligroso, ahí donde quiero que nos compartamos un poco de lo que puedo pensar, porque si bien vos ahorita como acabas de mencionar, tu background, que es súper extenso, pero me gustaría que nos enfoquemos en este contexto, como desarrollador de aplicaciones y usando estos modelos de inteligencia artificial para beneficio y para crear software o soluciones para el ser humano o para todas las industrias, yo te pregunto, ¿qué tan verdad y qué tan no verdad es lo siguiente? Porque vos sabés que aparece, todos los días aparece un modelo de inteligencia artificial que se usa para X y se genera X dinero. Pero obviamente, quiero ser un poco más subjetivo en este sentido de no llevar a la conversación por el lado de qué es verdad, qué no es verdad. No eso. Simplemente vos como desarrollador y la experiencia que tenés, porque que se entiende un poco en el contexto de apificación, básicamente es usarla, el modelo, la API, integrarla en algún, no sé, en algo que vos querrás utilizarlo, llamémoslo lo más sencillo, la transcripción de los PDF. Subir un PDF y que el PDF automáticamente me haga un resumen y demás. ¿Perfecto? Con ese ejemplo tan sencillo. Lo más burdo te estoy diciendo, por decir cualquier cosa. Pero vos metido en este negocio, que es día a día, como lo acabas de mencionar, y hay mucha información que sale en Internet, me gustaría para los oyentes, ¿cómo ve ahorita, sacando esos sesgos de que ya no va a reemplazar, que no va a hacer esto, que lo otro, sacando un lado eso, limpiándolo como más o menos el panorama? ¿Cómo vos lo ves el negocio y las oportunidades tanto para empresas como para emprendedores, desarrolladores y para mortales que no tienen ni puta idea de qué hacer, pero quieren usar esta herramienta? Bueno, acabas de dar en el clavo con este concepto de la apificación. La verdad, en lo personal, y si me atrevo a arrojar una opinión, yo lo veo terrible, porque la apificación obedece a la lógica de que hay un proveedor que tiene de alguna manera código fuente a su disposición en un repositorio privado y ellos simplemente te permiten el acceso a través de consultas, a través de consumos de API, ¿no? Eso es horrible, o sea, es realmente una de las únicas quejas que yo tengo con el protocolo, por ejemplo, de GPT-4, ¿no? Que, güey, ¿por qué me estás pidiendo el API? Dame acceso al código. Pero bueno, esa es una opinión que yo te puedo compartir porque yo estoy mucho del lado de lo que es el código abierto, la filosofía de OpenStack, ¿sabes? Todo lo que es arquitectura abierta, todo lo que es innovación colaborativa y abierta, etcétera. Entonces, lamentablemente, al día de hoy no hay un modelo de inteligencia artificial, o al menos uno que yo conozca. Si alguien conoce a uno, por favor, señálemelo, ¿no? Que sea de propia naturaleza de código abierto y al que yo pueda acceder para poder incorporarlo en mi local y yo hacer los propios desarrollos, de tal suerte que cuando yo genere algo, lo pueda compartir con la comunidad y ellos lo puedan escalar. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los grandes límites que encuentro en estos nuevos modelos de inteligencia artificial, que siguen siendo amplificados. Ahora, para las empresas que viven de eso, que son transnacionales y que de alguna manera tienen pues, los recursos, el poder y los elementos y el talento para poder lograrlo, pues felicidades, qué bueno que lo hayan hecho, ¿no? Pero pues los mortales que tenemos del changarro de la esquina, que tenemos, bueno, y que sabemos un poquito de tecnología, que queremos utilizar una herramienta de código abierto para poder pues, tener más orden en nuestra venta, güey, pues danos algo que sea adecuado o ad hoc a nuestra naturaleza, ¿sabes? Entonces, ahí es, por ejemplo, donde entran ese tipo de iniciativas. Ahí es donde creo que el, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de inteligencias artificiales orientados hacia el bienestar emprendedor es más que factible y pertinente. Hay unos estudios interesantes, tal vez se oye muy teórico, ¿no? Pero hay algunas iniciativas y estudios muy interesantes que hablan, por ejemplo, de cómo las inteligencias artificiales pueden ser utilizadas para distribuir, por ejemplo, lo que es las cadenas de suministro de chocolate, de aguacate, de miel, a las personas que más lo necesitan, güey. ¿Sabes? Y eso es agradable, o sea,
Hay un desperdicio importante, por ejemplo, en los bancos de comida, se llaman así, creo, bancos de comida, ¿no? No sé si ustedes lo saben, pero en la Ciudad de México, todos los restaurantes a eso de las 3 4 de la mañana salen y toda la comida que no han logrado vender la tiran en la calle, güey. Y la gente, esto lo conozco de primera mano porque yo hablé con una de las personas que dirige un banco de alimentos. Esta gente de los bancos de alimentos lo que hacen es que van y tratan de convencer al restaurante de que le den el alimento para poder dárselo a la gente que más lo requiere. Hay una, no recuerdo el nombre del emprendimiento, pero hay una personita, Gustavo se llama, no recuerdo, que está haciendo una cosa impresionante para poder utilizar la inteligencia artificial para encontrar los mejores momentos, los mejores tiempos, las mejores zonas y las mejores rutas para poder traer esa comida, distribuirla con los bancos de alimentos para que a su vez ellos puedan dárselo a la gente que más lo requiere. Entonces, ese es un uso muy interesante de la inteligencia artificial, que de alguna manera es benéfico, no sé si es sostenible, pero sí es sustentable y que tiene un impacto positivo hacia la sociedad. Entonces, de alguna manera, este tipo de iniciativas pues, son los que yo creo que debemos aplaudir, empoderar y representar, ¿no? Y bueno, más que representar, exponer de cara a la sociedad. Bien, pues sí, sin duda la inteligencia artificial, lejos de ser algo de lo que debemos de correr y tenerle miedo, porque pues ya está ahí y tampoco lo van a pagar ni va a retroceder, es mejor utilizarlo para pues cosas benéficas para la humanidad. De igual manera, por aquí leyendo entre los artículos que ha realizado, como uno que hiciste en CIO México, pues habla un poco de utilizar esta blockchain o la cadena de bloques para hacer cuestiones pues muy interesantes en la parte de autenticación biométrica y el manejo de pues, los datos ciudadanos, como lo puede ser el INE, el CURP, el RFC, entre otras cuestiones digitales. Me gustaría que nos explicaras un poquito más de pues, cómo el blockchain puede ayudar a todos estos servicios gubernamentales en la parte de la accountability y en la parte también de, pues, otro tipo de cuestiones de seguridad informática. Claro, mira, si quieres, a partir del contexto y el momento en el que esto fue, de alguna manera expuesto a la sociedad, ¿no? Eso fue precisamente durante el COVID. Durante el COVID, un equipo y su servidor, nos dimos cuenta de que hay un problema, pues, en que no puedes salir a tu casa, y particularmente en el gremio de notarios. El Estado de Derecho es muy tradicional y es muy conservador, en el sentido de que los notarios se tienen que ver casi, casi cara a cara para poder pues, verificar la autenticidad de tus, no sé, de tus operaciones de derecho, ¿no? De tus actas de asamblea, lo que sea. Entonces, eso es un poquito complicado cuando tienes a media sociedad que tiene un virus en el cuerpo que te puede contagiar, ¿no? Entonces, una de las maneras para poder hacer eso es utilizando lo que es la clave biométrica. Como todos ustedes saben, o posiblemente no lo sepan, pero cuando nosotros vamos a, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y nos da nuestro RFC, se hace una copia de nuestra iris y se hace una copia de nuestras huellas dactilares. Y como seguramente sabrán, no hay en el mundo ninguna iris ni ninguna huella dactilar que sea idéntica a la de otra persona. Entonces, una de las maneras en las que se puede garantizar que Ramiro Ramírez es la persona que está firmando, por ejemplo, la constitución de una empresa, la gestión de una hipoteca, o, por ejemplo, ¿no? El testamento de la abuela o del abuelo que le va a dar los terrenos al tío, es a través del RFC, güey, a través de las huellas biométricas. Entonces, en ese contexto de la pandemia, una de las propuestas que hicimos, no nada más a los notarios, ¿no? También fuimos con el ejército, fuimos con la Escuela Militar de Ingenieros, o sea, hicimos un intento importante para que nos notaran como emprendedores que somos. Una de las iniciativas que nosotros desarrollamos fue un sistema basado en la cadena de bloques para poder hacer la autenticación y secuencia de todos los pasos, tanto lógicos como de tecnología como jurídicos, que garanticen que Ramiro Ramírez es la persona que crea la empresa Tuercas y Tornillos SASB. Ajá. Entonces, hicimos el impulso. Los resultados, bueno, te puedo decir que tuvimos ahí algunas diferencias con notarios. Tratamos de impulsarlo con 4 o 5 notarías, logramos hacer una prueba de concepto. Lamentablemente, pues los notarios no le dieron mucho sentido, había muchos peros de por medio. Una de estas peros fue que se sentían un poco desplazados, ¿no? Y asociaban ellos el blockchain con las bitcoins. Ese es otro problema. Entonces, bueno, logramos hacer una primera prueba de concepto con una notaría en el Estado de México y ahí nos quedamos como que en pláticas para ver cómo lo desplegamos de manera total en la notaría, pero se quedó en pláticas, ¿no? Que al día de hoy no nos dieron resolución.
pero la iniciativa rezaba sobre eso, sobre poder utilizar los datos biométricos, las identidades digitales como el RFC, la CURP, todo eso está vinculado, ¿cómo decirlo? El Estado de Derecho Digital, en México particularmente, todo está vinculado a la persona. Tu CURP, tu RFC, tus datos biométricos, hasta tu clave del SAT, el CIF, si mal no recuerdo, todo gira en torno a ese individuo, ¿no? Y la manera de garantizar que ese individuo opera tanto en el SAT como, por ejemplo, en Secretaría de Economía, como en el IMSS, etcétera, cuando tienes una empresa y quieres pagar la nómina, es con huellas digitales, con tu iris. Entonces, esa era parte de la iniciativa, ¿no? Poder utilizar la blockchain para dar la trazabilidad completa de los registros que se hacen en la cadena de bloques. Ajá. Y bueno, ya las características técnicas, pues son, se los puedo compartir. Fue una blockchain basada en Hyperledger Fabric. Hicimos un frontend basado en Bootstrap 4.5 en ese momento, no salía Bootstrap 5 todavía. Servidores de Amazon. Stack básico, ¿no? Ah, creo que yo tengo que decir marcas. Perdón. No, de hecho, sí. Oye, y ¿sabes qué? Me quedé clavado con algo que comentaste antes. Si podemos un poquito desglosarlo un poco más, cuando me hablaste de entrenar modelos, ya me diste tu postura total y totalmente de acuerdo con vos, quiero que se sepa. El tema de entrenar modelos, de la amplificación, que se vaya ya esa información, me parece genial, pero para seguir la sintonía aquí en la conversación, si podés complementarla justo con lo que estás comentando hace un momento, y con eso el hecho de, hablaste de OpenStack, de lejos, eso me dice mucho. Yo soy muy fanático de OpenStack, me parece. Eso realmente es claro, lo demás es chacota, decimos acá. Porque vos sabés que mucha ingeniería, muchos hipervisores y demás están construidos en base de OpenStack, ¿no? Que eso es realmente el cloud, los demás son hipervisores y son chacota. Pero dentro de ese contexto, vos has tenido la oportunidad, ¿cómo podrían los emprendedores o las empresas poder entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial sin necesidad de esta amplificación, de esta autenticación con los modelos? Bueno, entendemos que son muchos terabytes de información y demás, pero también existe mucho humo ahí, porque traerte un modelo y entrenarlo para lo que vos no necesitas toda la Wikipedia ni toda la información del mundo para entrenar un modelo, básicamente que tenga la información que vos necesitas para tu empresa o para tus necesidades personales en el sentido de tu día a día, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo anda el mercado y ahorita la demanda en este sector? Porque más allá de lo que todos los días con GPT-4, sabemos que están creando algoritmos y que están utilizándolo para, como te acabo de decir, amplificación y demás. Y todo el mundo piensa como en la nube, todo el mundo habla de la famosa nube, pero siempre voy a decir, los personajes que ya la nube les pasó y estamos en la industria 4.0, web 3.0, lamentablemente pues ya están en otro grado que si no aprendieron a caminar, difícilmente van a querer tirarle un trotecito, ¿no? Entonces, pero ya hay personas que están metidas en esta área y están de alguna manera usando esta tecnología, los modelos, bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa? Y aquí está, mira, el punto de inflexión para mí. De nuevo, ¿dónde se está yendo la info? ¿Por qué no hay un movimiento y esa llamémoslo, motivación de querer tener los modelos, tener, ¿qué te puedo decir? Como acaba de comentar, implementar nuestros propios modelos. No necesitamos toda la información del mundo, pero sí obviamente los algoritmos de cómo se manejan ellos para poder utilizarlos para nosotros. Si te das cuenta, hay muy poco. Lo acabas de mencionar, el GPT-4 y demás, pero digamos, llama, a liberar una parte de ese código, pero que te da para entenderlo. Yo al probarlo te das cuenta que falta mucho, pero para lo básico te sirve, ¿no es cierto? Te da para usarlo, ¿no es cierto? Pero se está haciendo mucho humo por este lado. Entonces, ¿cómo podemos ahorita para los oyentes, a estos programadores que yo lo veo que están vendiendo un montón, pero para decirle, paremos un poquito y agarremos, antes de irnos más allá, 5 cuadras más allá, a ver, parémonos y detengámonos, cómo podemos de una manera dar un servicio garantizado. Y con esto, mira, te lo voy a decir sin tapujos, como decimos acá. Si mañana yo te quiero vender un modelo de inteligencia artificial, quiero que vos seas dueño de tu dato. Quiero que ese modelo no sea para el mundo, sea para vos, porque es tu negocio, brother. Vos lo construiste en años. Imagínate, hay empresas que han construido software o la manera de trabajar su CRM, ERP para ello. Pero al momento de amplificarlo, ya fuiste, brother, ¿te das cuenta?
Entonces, ahí donde yo quisiera ver más o menos tu opinión sobre este tema. Si podemos salir un poquito más de los esquemas de los formatos de los podcasts, donde a veces podemos decir, me vale verga, pero yo quisiera tu opinión sincera, honestamente, ¿de qué pensás de eso? Yo siempre me pongo intenso, les doy palos, me dicen un montón, me critican, no me bajan de que soy un hacheador, pero soy franco, digamos, y soy honesto, ¿no? Y estoy en contra de que ya estoy imputado y cansado de que mi información se vaya a todos lados, personalmente. Pero siento que todo el mundo lo sabe, pero no hacemos nada al respecto. Yo, ¿cuál es tu posición, brother? Esto, disculpa que hay un poquito de intensidad aquí, pero me gustaría hacer una opinión así, con todo. Mira. Vale. Claro, claro, mira, primero primero te doy el dato duro y luego te doy la opinión personal. A ver, hay un estudio de la OSD, no recuerdo si es la OSD, pero hay un estudio, ahorita les comparto el detalle, en el que se enumera que al día de hoy hay 76 iniciativas para alcanzar la inteligencia artificial general. Y aquí acabas de dar en el clavo porque, a ver, nosotros de este lado del charco tenemos, de alguna manera, esto se lo platicaba una amiga rusa, de hecho, ayer se lo decía, ¿no? O sea, nosotros en Latinoamérica no somos propiamente de Occidente, pero pues tenemos toda la embarrada de Occidente, ¿no? ¿Y por qué hago este comentario? Porque dentro de las 76 iniciativas de inteligencia artificial general para alcanzar ese amplio concepto de la inteligencia artificial autónoma, al menos la mitad de estas pertenecen a Oriente, güey. El pedo es que yo no hablo chino, ¿sabes? Entonces ese es un problema del lenguaje importante. Pero no nada más están las inteligencias artificiales que nos dan desde Europa, desde los gringos, vaya, incluso desde el sur de América Latina, ¿no? Hay más inteligencias artificiales por ahí presentes, pero las desconocemos. Entonces, yo te podría decir, por ejemplo, que al día de hoy, no, de nuevo, no sé si puedo decir marcas, pero hay una empresa asiática que vende celulares, seguramente la conocen, que también tiene a su vez una plataforma de computación en la nube que tiene toda la lógica de arquitectura abierta, en el que si tú quisieras crearte tu propio modelo de inteligencia artificial, lo puedes hacer, porque está basada en Python, como toda buena inteligencia artificial, y puedes descargarte el repositorio para poder correrlo a tu local y empezar a hacer tu propio desarrollo del modelo de inteligencia artificial. El único detalle, de nuevo, es que está en chino, y yo no hablo chino. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Sí existen al día de hoy. Hay 76, si los podemos encontrar. Todo lo de GPT-4 es una de 75, 76, perdón. Entonces, o sea, la información está accesible, nada más tenemos que ponernos a investigar un poquito. Tenemos, o sea, un mundo de información en la web, nada más hay que generar filtros, ¿sabes? Y hay que agrupar información por contenidos que sean coherentes para lo que queremos hacer. Ahora, mi opinión. Brother, creo que en este momento no me llega a la mente una idea tan fenomenal como hablar de sindicatos de programadores, ¿sabes? O sea, no me parece que sea descabellado en este momento empezar a hacer gremios de consultores. O sea, de alguna manera yo lo veo, una de las razones por las que también me decidí a trabajar en mi propia empresa y a hacerme también un perfil de freelance y lo que tú quieras desde este año, fue porque cuando yo veía los tabuladores del mercado laboral y los comparaba con los gringos y etcétera, se decía, güey, nunca voy a pasar de cierto salario, ¿sabes? O sea, en mi vida, aunque llegue a mis 40 y todos, nunca voy a ganar más de lo que sea en la media del mercado. Y me quedo pensando, ¿pero por qué? O sea, tengo manos, no me falta nada, tengo pies, tengo capacidad analítica, pues puedo empezar a programar, puedo empezar a desarrollar mis propios desarrollos y puedo tratar de generarme el pan propiamente, ¿no? Entonces, comento esta parte de los sindicatos y de los gremios, porque es impresionante, mi estimado, que al día de hoy se aproveche de manera grotesca y de alguna manera canibalista el desempeño que tienen las personas que realmente tienen la habilidad para hacer esos desarrollos. Entonces, yo sé que puede sonar un poco medio de izquierda, de zurdos, pero es una opinión crítica. O sea, no está basada en política, sino que es algo que yo veo día con día, ¿no? Muchos de mis colegas también son programadores, otros son tecnólogos, algunos los mismos intelectuales, académicos e investigadores de la academia se sienten oprimidos, ¿sabes? Porque están generando, ¿cómo se llama esto? Propiedad intelectual y no se están viendo compensados por eso. No nada más es un esquema de los programadores, es un esquema de toda la gente que realmente produce valor y que no ve el fruto de su trabajo compensado en un beneficio económico. Entonces, mi opinión pura y tácita es, pues empecemos ahora a hablar de sindicatos, de gremios,
No estoy seguro qué fregados hacen las cámaras nacionales, o sea, en México, ¿no? No sé qué chingados hace Cañetti. Yo nunca he visto que me pregunten, güey, ¿qué opinas, empresa, de que no haya ¿cómo se llama? Una justicia económica. Nunca me han preguntado algo así, ¿no? No sé, los clusters, por ejemplo, sé que hay, pero nunca sé qué fregados hacen, o sea, entonces ese desconocimiento tal vez tendríamos que empezar a reducirlo y de alguna manera, no sé si yo soy el ejemplo más claro, no me quiero ver como un ejemplo, pero quizás sí podríamos ser partícipes en la política local, ¿no? Una de las invitaciones que acompaña a esta opinión es, güey, o sea, hablemos de los temas que realmente son de importancia con los políticos locales, con la gente que de alguna manera tiene ¿cómo se dice? La potestad para cambiar las leyes, ¿no? Porque de la ley emana casi todo. Entonces, de ahí sería una invitación a que también empecemos a tomar esos temas con seriedad, con forma y con estructura para poder trasladarlos con la gente que tiene la potestad para hacer los cambios de manera legal, que puede ser una lucha de 10 años, ¿no? Probablemente ni tú ni tu hijo verán los resultados, pues quién sabe, a lo mejor y el nieto en la tercera generación ya podrá ver un mejor mundo que sea más igual o balanceado o equilibrado, otra palabra. Me Bien. faltó la Y bandera de Estados Unidos aquí atrás, perdón. hablando de cuestiones evolutivas también, pues viene mucho el tema de la física cuántica, pero ahora también pues la computación cuántica. Creo que es muy complicado para la mayoría del público en general entender qué es una computadora cuántica. Alguna vez una persona me preguntó que cómo era esto de la computación cuántica. Yo le solía explicar que era como si pudieras tener en la computación tradicional tienes 1 y 0, ¿no? Y acá es como si pudieras tener 1 y 0 y 1 y 0 a la vez. Y es, pues, ¿cómo es esto de 1 y 0 a la vez? Es como si tuvieras una posibilidad infinita abierta todo el tiempo cambiante y que pudieras hasta verlo reflejado en distintos dispositivos de hardware. Ya no, a lo mejor ya no tendríamos que idealizar el disco duro como el lugar donde se almacenan los datos, ya todo el cubo o toda la computadora podría tener espacios de almacenamiento. Creo que vienen algunos cambios de paradigma de lo que es una computadora tradicional que todo el tiempo le hemos visto pues con su teclado, su monitor, su procesador que te cuesta ahora sí que algunos dólares y dependiendo la cantidad de dólares que tengas será la velocidad que le pondrás a tu computadora como si fuera algo muy parecido a comprar un carro, ¿no? Y los caballos de fuerza. Pero esto de la computación cuántica pues cambia totalmente el paradigma. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo nos podrías ayudar a explicarle a la audiencia de qué va esto de la computación cuántica y cómo a ellos como usuarios finales o quizá como investigadores les podría haber reflejado estos cambios de manera benéfica? Bueno, a ver, vamos a hacer el símil. Las computadoras funcionan en función, bueno, funcionan con base en los datos que les proveemos. Ajá. Los datos pueden ser tanto, por ejemplo, documentos para poder asentarlo en algo tangible, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un documento en PDF, puede ser un documento en XLS, puede ser un video, puede ser un audio. Eso de alguna manera se convierte en metadato que te recibe la computadora y con esto se mete a una caja mágica que se le llama una unidad de procesamiento y te genera resultados. Ajá. Entonces, para poder conceptualizar la computadora primeramente, tú tienes elementos de entrada. Entran a una cajita negra, pasa la magia y te salen elementos de salida. ¿En qué se diferencia la computación cuántica respecto de la computación tradicional? Los elementos de entrada de la computación cuántica son partículas, particularmente fotones, fotones entrelazados. Los fotones entrelazados tienen una propiedad que es un poquito complicada de explicar en términos, es complicado de humanizarlo, pero eh, en la computación tradicional, tú tienes una unidad de medida que se llaman los ceros y el uno, que son los bits de información. Ajá. Un fotón tiene la particularidad de que está entrelazado y este entrelazamiento te genera una matriz. Entonces, un fotón tiene un 0, 1, un 1, 0. Ajá. Tiene dos estados cuánticos, porque de alguna manera son fotones que lo que te permiten es generar más información en virtud de una propiedad física de la materia. Entonces, la diferencia fundamental de la computación cuántica respecto de la computación tradicional es los elementos de entrada no son datos, son partículas que a su vez van a generar datos. Y estos datos van a ser de una magnitud, no estoy seguro de cuánto, pero seguramente será de a la n, ¿no? Exponencial, a la x.
Ajá, será una magnitud mucho más grande de la que habitualmente estamos nosotros letrados en computación, como ustedes bien saben. La manera en la que se miden los algoritmos es de manera logarítmica, ajá, con logaritmos. En la computación cuántica es un poco más exponencial. Entonces, esa es una de las grandes diferencias respecto del uso de la computadora tradicional con la computación cuántica. Ahora, ¿cómo esto puede tener un impacto negativo o positivo para la sociedad? Como todo buen computólogo o como buena persona interesada en la computación cuántica, sabemos que además de las computadoras cuánticas hay cosas que se conocen como algoritmos cuánticos. Y los algoritmos cuánticos traen consigo, al menos hay tres que son muy famosos, que a su vez traen consecuencias interesantes. Está el algoritmo de Deutsch-Josa, que permite generar estados entrelazados. Está el algoritmo de Gruber, que te permite encontrar cualquier elemento en una base de datos descentralizada. Y está el algoritmo de Shor, que te permite romper cualquier llave encriptada. Vamos a explicar estos dos últimos dos. El primero no suena interesante. El algoritmo de Gruber yo siempre lo explico con el símil de la película Jack Sparrow. Si ustedes recuerdan, Jack Sparrow tenía una brújula y la brújula le permitía encontrar cualquier cosa que él quisiera siempre y cuando supiera qué era lo que estaba buscando. El algoritmo de Gruber hace exactamente, bueno, no exactamente, pero hace algo muy similar. Tú tienes una base de datos descentralizada y desconcertada que no tiene ningún tipo de orden. Lo que es el algoritmo cuántico de Gruber es que toda vez que tú conozcas, y como que humanizando mucho los conceptos, porque si el doctor Vanegas me escucha, me va a dar unos cuantos apes. Pero si tú sabes qué es lo que estás buscando en una base de datos desordenada y desconcertada, descentralizada, el algoritmo de Gruber te puede encontrar ese elemento en tiempo computacional mínimo. Ajá. Entonces, esa es una de las partes de las promesas de la computación cuántica, encontrarse la computación tradicional, que el tiempo de consumo, el tiempo de cómputo, procesamiento y recursos de computación se disminuyen. Por otro lado, el algoritmo de Shor, ese yo creo que es uno de los más importantes y más peligrosos que se tiene que entender. Como ustedes seguramente lo sabrán, mucho de lo que es la criptografía que tenemos el día de hoy está basado en el RCA 2048 o en el SHA 256. Ambos son algoritmos cifrados de información. ¿Qué es lo que hace el algoritmo de Shor? El algoritmo de Shor garantiza que cualquier llave pública y privada que esté cifrada en esos dos algoritmos de criptoseguridad sea rota a través del uso de la computación cuántica. Puede ser por el método de la fuerza bruta o por método de aleatoriedad, el que tú quieras, ¿no? Eso ya lo defines en tu algoritmo, pero eso es lo que garantiza la computación cuántica, que tú en cualquier momento, yo recuerdo que mi mentor, el doctor Osievich, lo decía de una manera muy bonita. Él decía que la próxima bomba nuclear va a ser el uso de una computadora cuántica con un algoritmo de Shor, porque puedes dar de baja cualquier, por ejemplo, ¿cómo se llama? Casa de banca, casa de valores, ¿cómo se llama la que está en Wall Street? Esa casa de valores, ¿no? Ándale, eso. Me tiene en el concepto, o sea, que puedes hackear básicamente puedes romper cualquier llave pública de una casa de valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo importante y negativo que puede generar la computación cuántica, ¿no? Son parte como que de las previsiones que uno tiene. ¿Por qué se crearon? Pues bueno, en parte por la curiosidad científica de los investigadores. Esto fue creado en los laboratorios Bell, tanto por el doctor, ¿cómo se llama? No recuerdo su primer nombre, pero su apellido Shor, Gruber y pues las personas que hacen precedente al algoritmo, ¿no? Y Tuch Josa. Entonces, de cara a los emprendedores, ¿esto cómo podría beneficiarles? ¿Quién sabe? La verdad es que no sé. Tienes que meterte en el mundo de la ciencia, de la investigación aplicada y ver cómo lo podrías aprovechar para las aplicaciones de cara a la sociedad, ¿no? Porque la diferencia entre la ciencia y la tecnología y la innovación está en que son pisos escalonados. Si la investigación aún no está preparada para mandarse a un desarrollo tecnológico, difícilmente podrás de esto monetizar algo, ¿no? Generar un emprendimiento o generar una innovación. Entonces, bueno, que puede ser innovación en la ciencia, ¿no? Pero eso es todo tema. Te iba a preguntar, cuando no estás haciendo eso, ¿qué es lo que haces? Ahora ya sé qué es lo que haces, ¿a qué te dedicas en tu rato de ocio? Sí, sí, de hecho, bueno, en mis ratos de ocio me meto a Duolingo a aprender chino, porque quiero utilizar los OpenStack de esta empresa, ¿no? Pero sí, también en mis ratos libres me pongo a leer un poquito de cómputo cuántico. Por aquí tengo, de hecho, el libro, creo, de computación cuántica, creo que sí, el libro. Oye, Sí, mira, aquí está. Aquí está mi libro de computación cuántica.
Bueno, es de mecánica cuántica. De los favoritos. Buenísimo, buenísimo. No, de hecho, ahorita no recuerdo qué conferencia fue, estaban tocando estos temas y es un mundo aparte, ¿no? Pero vuelvo yo al concepto de tenemos que entender lo básico, ¿no? Si no entendemos lo básico, yo te digo, no te digo por nosotros, sino en general, porque hay tanta información y querer entenderlo todo de un saque a veces es un poco difícil, ¿no? Y hay que acompañarlo con, bueno, ya todos sabemos la pasión y todo lo que conlleva el sacrificio y sobre todo, ¿no? Sacrificio y el tiempo. Pero en realidad el tiempo existe, no como lo conocemos de pronto, ¿no? Bueno. Sí, hay una interesante teoría que dicen que el tiempo no existe. Por ahí un físico tiene un argumento interesante, pero bueno. Es que en realidad, ¿no? La ley de la física la conocemos aquí dentro de lo que es. Para nosotros la clave está, bueno, la gravedad, pues, ¿no? Pero ya si salimos de ahí, ya cambian muchas cosas, ¿no? Y ahora con todo lo que nos viene, mira, pero solamente para escuchar tu percepción y tu sentido común, sobre todo de pronto aquí no va a dar mucha respuesta. ¿Tú qué pensás con todo esto que está pasando ahora? De estas noticias que de alguna manera, si no son muy relevantes, pero sí hacen un poquito de ruido, interferencia por ahí, en muy baja frecuencia, el tema de los alienígenas y todos estos perendengues que están saliendo. ¿No te das cuenta que hay gente sí que lo escucha, a otras personas que no? Crean, ya obviamente no te voy a decir el contenido estúpido que hay en internet porque a veces es bárbaro, me asusta a veces, te lo juro. Yo tengo específicamente una aplicación muy isolada para ver estas huevadas, como se dice, de vez en cuando, para ver la estupidez humana por un rato, pero también dentro de eso siempre sale algo interesante, ¿no? Y obviamente también es el tiempo que uno invierte ahí. Pero yo te pregunto, ¿qué pensás con todo esto? ¿Y por qué te lo digo esto? Porque va de la mano, y ahí me gustaría que lo enganchás porque lo sabés hacer muy bien. Ha visto que el boom también de la inteligencia artificial se frenó. Todos estos gigantes peleándose, que sacar llamas, que sacar aquí, que BART, que esto, que lo otro, pero de pronto paró. Y vos has visto que en la curva del uso ha bajado bastante. En la mayoría se usa más entre lunes y viernes, y fin de semana como que ya todo el mundo vuelve a lo banal, vuelve a los likes y no sé qué más huevada, ¿no? Se está utilizando de una manera, veámoslo, como para el uso, para el trabajo, para el contenido, etcétera, etcétera. Muy poco para la ciencia, ¿no? Bueno, no puedo decir muy poco, honestamente, no puedo segmentarlo de esa manera, pero sí lo que se ve, pues, ¿no? Pero vos ¿qué pensás? Toda esta información que está llegando, vas a entenderme el concepto de la persona, cómo vemos las cosas y cómo pensamos y cómo percibimos y qué opinamos. Alienígena, guerra, contenido, inteligencia artificial, bajones, y hasta lo cuántico lo acabas de mencionar, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que está pasando con el ser humano? Yo te voy un poquito más por ahí. ¿Cómo ves vos todo este panorama y qué nos depara? No te digo a futuro. Vos así personalmente, ¿te has sentado a pensar con todo lo que pasa a tu alrededor? Porque hay mucha información que fluye. Por más que uno esté en su mundo, haciendo ciencia, haciendo sus cosas, pero con todo lo que está pasando, ¿cómo crees que estamos nosotros como seres humanos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, he hecho una pregunta interesante. A ver, vamos a estructurarla en tres partes, ¿no? Yo cómo lo veo, cómo nos afecta y dónde estamos. Ajá. A ver, primeramente, mira, naturalmente, como todas las personas, tenemos obligaciones, tenemos que pagar las cuentas, la renta, la comida, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces estamos sesgados de como decía un amigo de Argentina, este cuate decía, a veces estamos sesgados de lo importante respecto de lo urgente. Este tipo de situaciones tenemos que tomarlas con pincitas, mi estimado, porque, o sea, yo entiendo que somos un mundo globalizado en el que pues, las guerras, los aliens, etcétera, de alguna manera nos afectan en mucha o poca medida, pero pues nosotros estamos muy lejos de Europa, ¿sabes? O sea, a mí me queda a no sé cuántos miles de kilómetros de ese lugar. Entonces, digo, aunque se escuche feo y todo lo que tú quieras, pues, no sé, aquí en México hay otras cosas más importantes, ¿no? Y en mi colonia hay más cosas más importantes, y en mi familia hay cosas más importantes. Eso por un lado, ¿no?
que de nuevo, no es que me haga el tonto o que me haga el loco respecto de la situación, sino que la manera en la que yo podría aportar, si es que quisiera aportar, pues sería mínima, si no es que minúscula. Entonces, vaya, o sea, no hay mucho que hacer ahí. Hay que ser prudentes respecto del tiempo y la atención en que las gastamos. Eso por un lado, ¿no? Como yo lo percibo. Por otro lado, la última es donde estamos, la segunda era, la segunda la olvidé. Pero bueno, en segundo punto, como les comentaba, creo que aquí hay una cosa importante que tenemos que de alguna manera rescatar de la filosofía estoica y es un poco la disciplina. O sea, nosotros, yo sé que los aliens, quién sabe si son reales, quién sabe qué tanta información nos están liberando las personas que tienen acceso a la información, pero de alguna manera, pues, no sé, del día al día, pues sigue pasando. O sea, y si esto es un paradigma interesante, porque si fuera real, güey, o sea, ¿para qué fregados estoy programando? Mejor me voy a un monte, me voy no sé, al pico del Popocatépetl, y ahí veo cómo hago una casita por si se inunda el mundo y pues ya, ¿no? Para que yo me quede a salvo. O sea, si eso fuera real, eso es lo que debería estar haciendo en este momento. Si no es real y pues puede ser algo que potencialmente significa una amenaza, pues sigo con mi día a día. Pero es muy difícil poder, de alguna manera, adoptar un criterio. Entonces, creo que lo prudente simplemente es tenerlo en mente, o sea, saber cuáles serían las consecuencias o derivaciones con base en escenarios. Ajá. Y yo sé que es muy complicado prepararnos para todos, pero pues tratar de antelarte la situación. Eso por un lado, ¿no? ¿Y dónde estamos? Bueno, pues lamentablemente muchas personas estamos encerrados en nuestro mundito. Mucho de nuestra cultura es profundamente individualista, profundamente consumista, profundamente hedonista también, que no es que sea malo, pero es malo cuando no lo controlas, cuando no te autogobiernas, ahí ya se hace un problema. Entonces, pues muchas personas, si no es que la mayoría de mis contemporáneos tienen ese tipo de conductas y patrones. Entonces, lo problemático es que la situación en la que estamos es en esa tendencia y no parece que disminuya. Al día veo pues muchas personas que incluso viven para pagar sus deudas, ¿no? Que viven para consumir, güey, que viven para, de alguna manera, hasta para... Vi un meme buenísimo en Instagram que decía, no vivas, no me acuerdo algo así, que decía, no vivas espacios, vive experiencias. Y había un güey cubierto con pan con un chingo de palomas llegándole, o sea, me da risa eso, porque es una cultura hedonista, ¿no? Que no es que esté mal, pero es como que es la sátira, el humor. Entonces estamos, yo creo que en ese punto. Entonces aquí, pues la verdadera reflexión sería, güey, ¿realmente necesitamos todo eso? O sea, realmente todo lo que nos están vendiendo, lo que nos están aportando, la sobreinformación, ¿no? La infoxicación, un término interesante de un amigo. La infoxicación es un fenómeno en el que cuando tú estás tan bombardeado de información, no tomas decisiones acertadas porque tienes demasiada por procesar y no tienes el determinado tiempo para asentarte, analizarla, canalizarla y estructurarla. Entonces, derivado de la infoxicación, pues pasa que estamos, Oye, ¿sabes? y eso que sí, disculpa, que vota, mira tu concepto interesante, y me cuelgo de ahí, disculpa. Somos Adelante. consumidores, pero te das cuenta, estamos consumiendo todo el tiempo información, conocimiento. Antes, si te das cuenta, antes del internet, ¿qué pasaba? No había mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque no había de dónde sacarlo. Tenías que buscar libros, o sea, era más difícil el acceso a la información y al conocimiento. Ahora está en todas partes, ahora está aquí, está en todos lados, ¿no? ¿Y qué pasa? Estamos consumiendo y nunca digerimos. Consumimos todo el fucking day. Y cuando digerimos, nos sentamos, pensamos y decimos, a ver, esto es un conjunto. O sea, ¿cuáles son las fuerzas que permiten que permite la consecución de un propósito? ¿Cuáles son las causas que nos condicionan? ¿Qué yo quiero hacer? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy sentado aquí hablando con ustedes en este podcast y no estoy pensando y dando soluciones a lo que quiero? Y me encantó lo que vos dijiste hace también un momento y lo remarco. Dijiste, básicamente cuando te dije sobre la estupidez humana y lo del contenido, me gustó cómo lo minimizaste de una manera muy, muy elocuente, sencillo. No, y traigo mi mente en huevada y pienso de adentro para afuera, no de afuera hacia adentro. Eso me parece genial y eso es muy acertado, porque está por todas partes, que hace ruido mental, simplemente no tiene mi atención. Las huevadas no tienen mi atención. Ahora estoy usando la tecnología, estoy utilizando las herramientas como tal. Son herramientas, las estoy usando de una manera responsable, con conocimiento, educándome, consumiendo, pensando, deteniéndome, digiriendo y avanzando. Esa es tu respuesta a lo que yo percibí y me parece genial. Solamente por resaltarlo un poquito,
porque hasta mencionaste un poquito los estoicos, mencionaste, a mí me hace de acuerdo bastante, yo lo veo de una manera al estilo Diógenes, que me encanta, siempre lo menciona este loco, porque me encanta, o sea, el tipo es súper tranquilo en la vida, vos sabés, apartate, no me tapes el sol, o sea, no me hagas ruido mental, yo sé mi cuento, I know my story, I know yours, y para de contar, sencillo, ¿no es cierto? Entonces, reiterando eso, te agradezco muchísimo, la verdad que es súper interesante cómo lo ve, y la perspectiva que tiene, y eso es lo que tenemos que hacer, porque cuando sabemos qué tenemos que hacer, ahí nos damos cuenta el propósito y por qué. Yo ahí, a simple modo, no sé si yo me equivoco, y ahí yo sé que seguías explicando, ¿no? Siempre va de la mano y vos sabés que esa pregunta va casada, no es por resaltarla, pero siempre ahí va, como me acabas de mencionar en tu anterior respuesta, que no tiene tu atención esa cosa, entonces, ¿dónde está la atención aquí del brother Efraín? Porque más allá de lo que estás haciendo, porque tiene que haber algo acá, tiene que haber una causa que te condicione, de la cual te hace hacer lo que estás haciendo y el por qué es lo que lo haces, ¿no es cierto? ¿Y qué es esa causa? ¿O cuál es lo que te motiva? Pero mira, ahí yo me entraría un poquito, ¿es que está primero la idea o la materia? o de repente, ¿cuáles son tus ideas y tu atención en este momento? O son realmente, o es un efecto químico en tus neuronas que te están haciendo que vos hagas eso, que este mundo terrenal. A ver, comentame un poquito eso. Bueno, a ver, de alguna manera es una balanza. A ver, en recientes fechas se ha puesto un poco de moda este concepto de las condiciones materiales por muchos divulgadores de la filosofía, pero no nada más es eso, porque sí estamos condicionados por el entorno que nos rodea, por el clima, o sea, por de alguna manera el viento, el aire, el agua, etcétera. Es una realidad que sí estamos condicionados, pero también hay psicología de masas y también hay cultura de grupos, ¿sabes? También hay de alguna manera consensos sociales, está el contrato social, o sea, es una balanza interesante porque no es que todo sea un dilema, no es que sea eh, idea versus materia, o sea, había un profesor de la universidad que decía una palabra muy bonita, que la vida no es como una moneda, ¿no? Que es cara o cruz, sino que es más bien como un diamante, güey. Y el diamante tiene un chingo de alguna manera de como que de vistas, ¿no? Tiene varios espejitos para simplificar la idea. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que si bien las condiciones materiales sí nos están afectando, nosotros también tenemos la posibilidad de autogobernarnos, o sea, de alguna manera de economizar, de administrar, de alguna manera de gestionar nuestro tiempo y nuestra atención. Y en virtud de eso es que podemos adoptar, yo creo que tres cualidades que son principales o fundamentales para las personas, ¿no? Una, la disciplina, güey. La disciplina es elemental, elemental, tener estructura, tener agenda, tener organización para que podamos realizar nuestras actividades día con día. Tener una obsesión, entre comillas, sana por aquello que nos gusta, que va acompañando a la pregunta que me hiciste, ¿no? Que sepamos cuál es el objetivo y la meta que estamos persiguiendo y sobre todo por qué lo estamos siguiendo. Y lo último, güey, es obsesión, güey, disciplina. Y me faltó la tercera, pero creo que era tres características que yo había identificado, ¿no? Y la tercera era, pues de alguna manera, gusto por lo que haces, ¿no? Ahora, ¿por qué se hace todo esto? Yo, por ejemplo, hace muchos ayeres, mi mentor, el doctor Sivich, murió hace mucho tiempo, que en paz descanse, güey. Y de alguna manera, la razón por la que yo me motivé a seguir en la parte de la computación, en la parte del cómputo cuántico en particular, que me voy a adentrar ahí en el futuro cercano, para honrar su memoria, ¿sabes? Porque el doctor era un entusiasta de estos temas y siempre me quedé con la idea de que pues, algún día, de una o de otra forma, continuaré la investigación de él, o al menos me involucraré en alguna manera en la investigación de él, porque somos narrativas, güey. Nosotros todos somos historias que nos cuentan. Hay una conferencia magnífica que se dio en una empresa de incubadoras hace unos ayeres. Me encantó el título que decía Las historias, los cuentos que te cuentas. ¿Sabes? Tremendo, tremendo. Me encantó ese nombre, güey. Los cuentos que te cuentas. Está maravillosa esa cosa. Entonces, Es o que sea, si de tenés alguna una vida manera, ordinaria, tus cuentos van a ser ordinarios, pues, ¿no? sí. Entonces, vaya, de alguna manera, pues sí es importante que sepamos por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? En mi caso en particular, pues por toda la historia, por toda la narrativa que tuve con mi mentor, con mi actual mentor también. Y pues nada, en algún momento a ver cómo nos trata la vida, pero yo espero involucrarme en crear el primer front-end de una computadora cuántica, güey. Esa es mi meta. A ver si algún día lo podemos hacer, ¿no? Tener un tablero de control de la computadora cuántica.
pero para, obviamente, de código abierto y para los emprendedores. Pues muy bien, Efraín. Ya para terminar, te quiero hacer una última pregunta. Aquí viendo un poquito de tu página de Transgenia, pues sobre todo, a veces las personas se fijan en, pues, qué es lo que haces o qué es lo que vendes. Creo que, por ejemplo, algunas personas engloban mucho a corporativos como Symantec en hacer Norton, ¿no? Entonces, a veces el producto, digamos, que se come a las personas, qué es lo que realmente está detrás, pues haciendo el código, programando, fijando costos, organizando los servidores, creando las ideas y poniéndolas en marcha. Entonces, esta pregunta va dirigida pues al trabajo en equipo. ¿Qué tan significativo es para ti y qué recomendación le podrías dar a esos noobs con respecto a su carrera profesional y por qué es importante a veces pues quitarse un poquito el ego y trabajar en equipo? Bueno, la primera recomendación es lean los papers y los white papers que nos dicen nuestros profesores que leamos, porque lo dicen por algo. Ahí viene realmente todo el contenido de cómo programar y de cómo involucrarte en la tecnología. O sea, yo sé que es difícil, güey. Yo sé que un pinche white paper de 32 páginas con puro código a veces te cansa la vista, pero léelo, güey, y acábalo. La primera recomendación, ¿no? Sean, de alguna manera, documenten su código, güey, o sea, involúcrense en la lectura, participen en las comunidades abiertas, etcétera, ¿no? Es importante si es que queremos ser buenos entusiastas de la tecnología, ¿no? Y no nada más eso, también veamos la parte oscura. Veamos, por ejemplo, la parte psicológica de la tecnología, la parte filosófica de la tecnología, la parte social de la tecnología. Todo eso es importante también conocerlo. Y a ver, respecto de la pregunta que me decías, ¿no? La empresa lo que hace es desarrollo de software, bro. Eso es puntualmente lo que hace. Nos encargamos de programar en PHP, en Java, y somos particularmente buenos en el RP Odoo. Si ustedes conocen el RP Odoo, es un RP de código abierto, es muy amigable, muy bonito, muy entusiasta, y yo programo en Odoo, güey, o sea, es lo que hacemos, ¿no? Tal cual, utilizar el Odoo. Entonces, y no sé si había una tercera pregunta o ya resolví todo eso. Pues sí, o sea, más que nada la pregunta era reflejada al trabajo en equipo. ¿Qué tan Ah, sí, claro. significativo puede ser para ti y cómo a la gente o a los noobs que nos escuchan les podría ayudar ese concepto de, pues, dejar el individuo, o sea, de ser tan individualistas o de ser tan personalistas y tratar de ser un poco más colaborativos? Sí, mira, esa cosa es lo que se conoce como el protagonismo de la academia. O sea, lamentablemente muchas de las personas que salimos de la academia tenemos por tradición académica, esta cosa que es protagonizar todo, ¿no? Y queremos ser la bandera del resultado, o sea, queremos exponer todo como si fuéramos genios. No, güey, ya cuando estás en un equipo de trabajo y ves que el pinche código no jala porque el güey de testing no ha pasado, no sé, el reporte de incidentes y porque el güey de DevOps no ha levantado el pinche servidor, pues te das cuenta de que, güey, pues no nada más yo, o sea, de alguna manera nosotros tenemos que ser conscientes y empáticos respecto de que no podemos todas, güey, no soy yo todas mías, ¿sabes? No puedo hacer todo yo. Digo, posiblemente habrá personas seniors o ya principals, programadores que sí pueden hacer cosas muy chingonas y mil respetos, pero pues de alguna manera también tenemos que tener una conducta un poco sencilla, ¿sabes? Un poco de humildad en el trabajo. Entonces, es muy difícil que podamos cambiar a las personas en su cosmovisión del mundo, más a los jóvenes, pero pues ya cuando les llegue la realidad, cuando les lleguen las cachetadas de guante blanco de realidad y vean que no puedan, pues van a decir, güey, debería de ser más colaborativo, ¿no? Entonces, pues la invitación sería más bien involúcrense en ¿cómo se llama? En las páginas de código abierto, güey, involúcrense en los repositorios de la comunidad y emprendan una cosa bien bonita que yo les puedo recomendar a todos es que si realmente quieres programar, métete a una comunidad de código abierto seria y formal o una asociación de código abierto, perdón, porque ahí muchas veces ya vienen las pautas y las mejores prácticas de cómo programar en determinado lenguaje, güey. Y ya te dicen cómo programar. Si quieres aprender a programar bien, como decimos acá, ¿no? Bien bonito y barato, métete a una comunidad de código abierto y ahí va a venir cómo programar chingón, güey. Y vas a tener grandes beneficios porque una, aportas a la comunidad y dos, estás enriqueciéndote de la experiencia que ya otras personas dieron. Entonces, es una buena recomendación. Pues muchísimas gracias. Así que ya lo saben, mis queridos hackers, no solo se metan a bajar el Metasploit para meterse a la computadora de su exnovia, también sirve a las comunidades de código abierto para que puedan contribuir al desarrollo del software libre.
Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob.